Entonces vamos a ver primero el tema de los pactos. ¿Qué es esto de los pactos? Bueno, voy a leer una definición de un pacto. ¿Qué significa un pacto en la Biblia? Un pacto es un acuerdo solemne entre dos o más personas o grupos para cumplir con ciertas obligaciones expresadas entre sí. Son de mucha importancia, sobre todo los pactos bíblicos entre Dios y los hombres. Bueno, uno cuando lee la Biblia puede a veces darse cuenta de cómo esos pactos que Dios hace con la humanidad son utilizados para llevar a cabo su plan de redención, ¿no? Su plan de reconciliación de nuevo entre Él y la humanidad tras el pecado de Eva y Adán. Hay algunos que enumeran más pactos de los que vemos aquí, algunos hablan también del pacto adánico o el pacto noaico de Noé, pero bueno, vamos a ver principalmente estos 4. El pacto abrahámico, el mosaico, el davídico y el nuevo pacto. Es importante saber, cuando leemos un texto, qué pacto está vigente en esos momentos. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo, ¿no? Cuando uno lee un pasaje de los profetas, casi todos los mensajes de los profetas aluden a que el pueblo deba cumplir ese pacto que hizo con Dios, con las leyes dadas a Moisés, ¿no? Pero vamos a comenzar con el pacto que Dios hizo con Abraham. Si vemos un poco resumiendo ese inicio de la Biblia, de Génesis del capítulo 1 al 11, vemos pues que Dios crea todo perfecto, pero Adán y Eva pecan, ¿no? Y se rompe esa relación perfecta que había entre Dios y la humanidad y entra a escena la muerte. Pero Dios quiere restaurar esa relación entre la humanidad y Él. Resetea todo otra vez, reinicia todo con Noé, pero sigue viendo que el pecado sigue aflorando, que esa relación no se restaura, ¿no? Y realiza un pacto con Abraham, que vamos a ver en primer lugar. Antonio, ¿puedes leer tú Génesis capítulo 12 del 1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perfecto. Y ahora vete al capítulo 15. No vamos a leer desde el 9 al 21, pero bueno, ahí es el ritual del pacto, ¿no? Pero si lees el versículo 18... 15-18. Sí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y era el capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vale. Pues ahí vemos ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto es eterno. ¿Qué decimos eterno? No se sustituye. Vamos a ver cómo el pacto mosaico se sustituye luego por el nuevo pacto, pero ese pacto perdura. Y es muy interesante, tú mismo, Antonio, si te vas a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, ¿verdad? Sí, bueno, mira, si quieres leer del 15 al 18. Y así tenemos una comprensión más. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, nos la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es para la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Perfecto.
Es muy importante el pacto de Abraham porque no es un pacto, bueno, eso es con Israel antiguamente y ya está, no. Vemos cómo ese pacto con Abraham se cumple en su simiente. Fijaros cuando hemos leído el 22-18, incluso 15-18 que habla de su descendencia, pero bueno, creo que puede ser la misma palabra, descendencia, simiente. Dice que esas promesas, aunque es verdad que Abraham tuvo una descendencia numerosa y a partir de él nace la nación de Israel, pero dice que esa promesa, dice Pablo, que nos ayuda a interpretar mejor el pacto abrámico, esa promesa estaba hecha a su simiente y su simiente es Jesucristo. Entonces, todos los que estamos en Cristo, todos los que por fe nos unimos a Cristo, somos herederos también de esas promesas hechas a Abraham. En Cristo somos bendecidos todas las naciones de la tierra, todos los que nos unimos a Cristo en fe, ¿no? Entonces es muy importante cuando pues, leemos Génesis de ese pacto de Abraham, pues hay una serie de diferencias, ¿no? Con nosotros, pero en nosotros ya vivimos ese nuevo pacto que veremos en el que en Jesucristo se cumplen las promesas y las bendiciones hechas, prometidas a Abraham. Luego viene el pacto mosaico en Éxodo 19. Jorge, ¿puedes leer tú Éxodo 19 del 5 al 6? Ahora, pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros naceréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vale, y luego capítulo 24 del 7 al 8. Capítulo 24, 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así es. Entonces, este pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel aceptó, ¿no? Dios era su Dios, él su pueblo de sacerdotes, ¿no? Él quería que Israel fuera el que le diera a conocer entre todas las naciones, y por eso hizo un pacto con el pueblo, ¿no? Con Israel. Israel debería dar a conocer a Dios con sus milagros, con su aplicación, con esa ley que tan diferente, tan novedosa que había dado para que le conocieran el resto de pueblos. Y este pacto no reemplaza al pacto abrahámico, ¿no? Si tú mismo, Jorge, ya que estás en Éxodo, si puedes ir al capítulo 32, versículo 13. Muy bien. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales jurando por ti mismo le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. ¿Entiendes? Él les recuerda, ¿no?, el pacto que se hizo a Abraham, y el pacto mosaico simplemente es un instrumento nuevo que Dios utiliza para dar cumplimiento a esas promesas hechas a Abraham en ese pacto, ¿no? Entonces, el pacto abrámico continúa, que como vimos se cumple con Jesucristo, ¿no?, como hemos visto en Gálatas 3:16, pero no lo reemplaza. Lo que sí que tenemos que ver todos los pasajes a partir de ese momento de Israel, de los profetas, de las exhortaciones, de todo lo que ocurra, tenemos que tener en mente este pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios y todas las veces que lo incumplía, por qué había castigos, por qué había exhortaciones, por qué había llamada a arrepentimiento, es porque Israel estaba siendo infiel a este pacto al que se comprometió con Dios. Me ha preguntado una persona que si no había un pacto con Noé, lo hemos comentado al principio, que sí, se habla también muchos hablan de ese pacto con Noé, pero bueno, de cara a la exégesis, a la hermenéutica, a la interpretación de los pasajes, es menos fundamental, por decirlo así. Entonces, no vamos a centrar simplemente en estos pactos, pero sí, otros entienden que hay un pacto con Noé, incluso algunos comentan el pacto adámico con Adán. Pero bueno, nos vamos a centrar
simplemente en estos 4 de cara a la exégesis, a la interpretación, ¿no? De cómo interpretar un pasaje, porque son los que más nos van a influir. Luego está el pacto davídico, el pacto hecho con David. María, ¿lo puedes leer tú? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel, y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Hasta él? Del 8 al 17. Al 17. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en él y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Vete al capítulo 23, lee el versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Hasta ahí, porque el pasaje que hemos leído no habla de un pacto como tal, aunque sí que tiene los componentes de un pacto, ¿no? Pero luego leemos ese versículo, luego en Salmo 89 también se refiere a ese momento de Dios con David como de un pacto, ¿no? Aquí es un pacto que se cumple parcialmente con Salomón, ¿no? Pero que vemos su cumplimiento final en Jesucristo. Ese pacto de que en tu casa, tu linaje, habrá alguien al que tendrá el trono eternamente, ¿no? Y ese es Jesucristo. En él se cumplen esas promesas. Por eso, por ejemplo, Mateo, ¿no? Empieza con una genealogía en el que habla de Abraham, de David. ¿Por qué? Porque todos esos pactos de Abraham, de David, se cumplen plenamente en Jesucristo, ¿no? Y luego está es importante, perdón, este pacto con David, porque cuando leemos en el Antiguo Testamento va a haber cosas que a lo mejor no comprendemos y nos van a ayudar a entender este pacto de David. Por ejemplo, por qué el reino del norte se divide, ¿no? Llega un momento en que se divide Israel, el reino del norte y el reino del sur, y en diferentes momentos del tiempo son exiliados a diferentes naciones. Pero qué curioso que el reino del norte nunca vuelve de ese exilio, sino se mezcla con naciones paganas. En cambio, el reino del sur, Judá, y la tribu de Benjamín, el reino de Judá, una vez exiliado hay una promesa que también anuncia Jeremías, y es que 70 años volverían del exilio. ¿Por qué? Porque Dios prometió a David que siempre habría un rey de su linaje, de la tribu de Judá. Y entonces vuelven. Y luego, además, Jesucristo, como último rey, rey eterno, que permanecerá para siempre su trono, viene de esa misma tribu, del linaje de David, del linaje de Judá. Y luego, por último, el nuevo pacto. Angélica, ¿lo podrías leer tú? Jeremías, capítulo... Sí, Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 37. Okay. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto. Yo, un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Perfecto. Luego este pacto, ahora vamos a hablar un poquito más, pero tú misma, Angélica... Perdonaré a perdona. ¿Sí? No, perdona, creía que habías terminado, perdona, disculpa, continúa. Está 37, ¿no? Sí. Vale. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Ahora sí. Perdona, que ya habías terminado. Y ahora, vete a Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Perfecto. En Abraham no lo vimos, pero en el capítulo 15, todo el ritual, que hay derramamiento de sangre para el pacto, en pacto mosaico también hay ese derramamiento de sangre, y aquí en el nuevo pacto hay un nuevo derramamiento de sangre, pero esta vez de la sangre de Jesucristo. Ese pacto profetizado en Jeremías, realmente si uno lo lee, dice, oye, esto es un pacto, pero aquí nombra el pacto con Israel y Judá, ¿no? Bueno, lo que ocurre cuando uno lee el profeta, sobre todo Isaías y algunos pasajes en Mateo también, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Jesús representa a Israel. Jesús se convierte en el representante de la nación de Israel. Igual que Adán representó a la humanidad, muchas veces en los profetas se intercambia el nombre se llama Israel al Mesías prometido, ¿no? En Isaías. Entonces Jesús se convierte en ese representante de todo Israel. Y los que nosotros, los creyentes, cuando creemos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos unidos a Jesucristo y nos añade dentro de ese pacto, ¿no? Romanos lo habla en capítulos del 9 al 11, no me acuerdo uno de esos tres, como somos injertados, ¿no? Y las promesas que eran para Israel también son para nosotros, esas promesas dadas a Abraham o estas promesas del nuevo pacto profetizadas por Jeremías. Pero ese nuevo pacto, pues es establecido, es confirmado, ¿no? Por Jesús, como hemos leído en la última Pascua, es establecido, por decirlo así, en la cruz, cuando Él murió por nosotros, e inaugurado con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces esto es importante, si cuando leemos un pasaje es un pasaje, esos oyentes pertenecen o están dentro del pacto mosaico, si ya han entrado en juego el pacto davídico o ya pertenece al nuevo pacto, ¿no? Como es el Nuevo Testamento. Y aquí una tablita,
Pues, porque, bueno, muchas veces cuando se habla de estos pactos se habla de los participantes, de los beneficiarios, cuál es la señal. Y vemos como, pues en el abrámico, los beneficiarios iban a ser todas las naciones, porque en su simiente, en Jesucristo, como hemos aprendido, como dice Pablo en Gálatas, todas las naciones iban a ser bendecidas, pero realmente en ese pacto el participante fue Abraham. El pacto mosaico, los beneficiarios iba a ser la nación de Israel, aunque indirectamente esa nación de Israel debían ser sacerdotes y traer bendición también sobre el resto de naciones. Participante Israel. El pacto davídico, los beneficiarios iban a ser todas las personas y nación dentro del reino de Dios, en el que reinaría pues el Mesías eternamente, y el participante pues David y esa simiente de Abraham que es Jesucristo. Y en el nuevo pacto, pues aunque los participantes pues eran Judá, Israel en un primer momento y luego la simiente de Abraham, pero los beneficiarios somos todas las personas que por fe nos unimos a Cristo. Y como pongo aquí, oye, cada pacto no era simplemente pues un vínculo legal que se comprometían unos a otros, sino que se trataba, pues, buscaba Dios ese lazo relacional, esa relación con la humanidad en el plan progresivo de salvación. No sé si alguien quiere comentar sobre todo esto. Sé que es un poquito más enrevesado. Es muy importante ver nuestro pasaje, en qué lugar llamémoslo así, de la historia redentora, del plan de salvación que se va revelando a lo largo de la Biblia, se encuentra mi pasaje. Es clave saber si ese pasaje es antes o después de la primera venida de Jesucristo. Ha salido varias veces en estas clases cómo el tema central de toda la Escritura es Jesucristo, cómo todos los pasajes apuntan a Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículos de 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo, lo que me hubiera gustado es que Lucas hubiera escrito toda esa conversación, ¿no? Qué bueno hubiera sido si nos detallara Jesucristo todos esos pasajes que apuntaban a él y nos evitaba intentar indagar, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo lo quiso así. Pero, ¿se me oye? Sí. Vale, que pone conexión estable. Vale. Pero lo que nos da a decir este pasaje, y bueno, no quiero por el tiempo, pero Juan 5:39, Hechos 22:23, Primera de Pedro, bueno, todo lo que pongo ahí, apunta a lo mismo, ¿no? Cómo todas las escrituras apuntan a Jesucristo como el tema central de la Biblia. Es un plan que Dios traza y progresivamente se va revelando hasta que culmina con la venida de Jesucristo y ya terminará plenamente con su segunda venida y su establecimiento del reino, ¿no? Del reino eterno, estando ya con Dios, sin sufrimientos, sin tristezas, sin nada, ¿no? Pero qué importante es mirar la escritura así, tampoco llegar a alegorizar y ver en cada palabra que vemos del Antiguo Testamento, pues esto seguro que es Jesucristo, pues, y ver a Jesucristo en todas las palabras y en todos los versículos, ¿no? Tampoco hay que llegar a ese extremo, sino hay que hacer una interpretación correcta. Pero es bueno tenerlo como panorámica general para ver la historia central de la Biblia apuntando a Jesucristo. Y un ejemplo es Génesis 38. Eliseo. Bueno, no hace falta, no, es un capítulo muy largo, no lo vamos a leer, lo voy a resumir mejor. La historia de José va de Génesis 37 hasta el último capítulo de Génesis, que 50, o yo creo que 50 o 51. Ahí, o sea, todos esos capítulos hablan de José. Y de pronto, en Génesis 38 nos habla de una historia un poco extraña, ¿no? Que es Judá, que tuvo una serie de hijos, ¿no? Y tuvo una nuera, pero la nuera, pues se murió el hijo de Judá y estaba sin descendencia. Y el otro no le quería dar a sus hijos y alguno hacía trampa, ¿no? Y el caso es que ella no tenía descendencia y quería tener descendencia. Y entonces hizo una artimaña, se vistió como de prostituta
y se acostó con Judá, su suegro. Y la Biblia es transparente y nos muestra estas historias espeluznantes, ¿no? También, de lo que ocurría. Y pues tienen un hijo. ¿Qué pinta esta historia tan rara en medio de la historia de José? No sé si lo habéis preguntado alguna vez. ¿Qué pintaba esa historia ahí en medio de la historia de José, que es el protagonista? ¿Qué pinta esta historia tan extraña? Sí. ¿Y alguno quiere comentar algo? ¿De qué piensa? ¿De por qué es importante esta historia? Dentro del plan redentor, Dios nunca va a aplicar su misericordia por medio de un pecado, ¿no? Y esto es un pecado. Hubo fornicación, hubo adulterio, o sea, un suegro con su nuera. Eso, Dios no puede utilizar eso, ¿no? Para misericordia. Algo más general, más de vista de pájaro. A ver, perdona, que entienda. Dios no aprueba lo que hacemos mal, pero su misericordia va más allá, por ejemplo, la vida de José, ¿no? De que Dios, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, de que fue engañado, de que lo metieron en la cárcel, todo, Dios obró su misericordia sobre esta experiencia. ¿Eso no es correcto? Vamos a buscar otra forma de verlo, fíjate. Vale, dentro de todo el plan redentor de Cristo, ¿qué pinta este capítulo? ¿En alguna otra intervención? Si no, ya intervengo yo. Si quiere alguien comentar. ¿Felipe? Sí, Alex. Ya, por lo que he visto, ¿no? Más que mirar que Tamar quería preservar la descendencia, ¿no? Y leyendo así, ¿no? Vemos que uno de los descendientes de esta historia que aconteció fue el propio rey David. O sea, realmente si esto no hubiera pasado, si esto no hubiera pasado, sí. David no habría nacido porque, ¿cómo se llama el descendiente? Fares, ¿no? Sí. Fares era uno de los cuya descendencia llegó a David, digamos. ¿Y dónde lo encuentras eso? Pues esto está en... A ver... 29, espera, que lo he cerrado otra vez. Bueno, dice aquí el pastor el 29, el versículo 29. Sí. Y luego lo relata en Ruth. En el capítulo 4 de Ruth nos muestra cómo Fares, el hijo de Tamar y Judá, fue un antecesor del rey David. Y el rey David fue un antecesor de Jesucristo. Cómo Dios no aprueba, pues como hemos dicho, decía Sonia también, no aprueba ese suceso entre Tamar y Judá, pero cómo Dios, dentro de su plan, hasta intenta reconducir, ¿no?, las fechorías y los pecados del ser humano, pero los aviene para que se cumpla su plan redentor. Luego, al final de Génesis, la promesa que da Jacob a Judá, ¿no?, de que él tendría el cetro del trono. Pero fijaros cómo este capítulo, ¿no?, puede pasar desapercibido y realmente lo que está apuntando. Y el autor lo que quiere hacernos ver es cómo dentro de ese plan ya se está preparando la descendencia de Judá para que de ahí nazca el Mesías, el Redentor. Entonces, bueno, cuando aplicamos, enseñamos, nos aplicamos a nosotros mismos un pasaje, especialmente del Antiguo Testamento, que a veces se complica más cómo aplicarlo a nuestra vida. Una buena pregunta, se lo escuché decir a uno y la verdad que me gustó. Es decir, ¿ese pasaje lo aplicarías igual hubiera o no muerto Jesucristo? ¿Hubiera hecho el sacrificio Jesucristo o no? Porque al final podríamos llegar a una aplicación o un aprendizaje de un pasaje igual que podría tener un musulmán o un judío, ¿no?, al tiempo de hoy. Entonces es muy bueno que tengamos que filtrar cada pasaje del Antiguo Testamento de cómo aplicarlo a nuestra vida después de Jesucristo haber sacrificado su vida por nosotros y habernos redimido, ¿no? Ver cómo apunta cada pasaje a Cristo, al Evangelio,
o cómo la venida de Cristo y el Evangelio nos ayuda a entender y aplicar adecuadamente ese pasaje. Es bueno hacernos esas preguntas cuando leemos el Antiguo Testamento. Y es así como también lo aplicaban los apóstoles. Lo podemos ver en Colosenses 1, 26, 29, Efesios 3, 8, 9. Y lo he comentado alguna vez, pero me parece un muy buen ejemplo, ¿no? La película del Sexto Sentido. ¿Alguno la habéis visto? ¿Habéis visto alguna vez la película del Sexto Sentido de Bruce Willis? Sí. Pues vosotros me entendéis, me comprendéis bien lo que quiero decir, ¿no? Que una vez que ves el final, si vuelves a ver la película, la ves con diferentes ojos. Pues así nosotros, ¿no? El Antiguo Testamento. Tenemos que ver con diferentes ojos el Antiguo Testamento que aquellos que vivieron en ese tiempo, porque nosotros hemos visto la película entera y vemos cómo acaba, ¿no? En Jesucristo. Entonces debemos ver con los ojos cristocéntricos o cristotélicos, como algunos dicen, ese Antiguo Testamento. Y un ejemplo es el libro de Jueces, ¿no? Cuando vemos ese ciclo de pecado y gracia, cómo Dios levanta libertadores para sacarlos de la opresión de las naciones enemigas al pueblo de, algunas de las tribus del pueblo de Israel. Debemos ver cómo al final de los tiempos habrá un libertador perfecto, no pecadores como esos libertadores que levantaba Dios en ese momento para su pueblo, sino que Cristo es nuestro verdadero libertador y el Rey definitivo que hoy necesitamos, ¿no? Es una forma de cómo ver el Antiguo Testamento bajo los ojos de un creyente, ¿no? Que ya ha vivido la redención por la venida de Jesucristo. Y ya muy breve, los últimos minutos de, oye, algunos consejos, así cosas más concretas que me ayuden a ver a este filtro de cómo ver a Cristo y cómo impacta Jesucristo en los pasajes que leemos del Antiguo Testamento sin llegar a alegorizar, ¿no? Es decir, no puedo decir, pues Gedeón era Jesucristo realmente, no, o esto es Jesucristo, no. No es, Gedeón era Gedeón, hizo lo que hizo y eso fue una historia real, ¿no? Simplemente al aplicarlo, pues ver, oye, pues hay un Gedeón perfecto que es Jesucristo, por decirlo así. Pero bueno, formas de cuando leemos el Antiguo Testamento que nos ayuden a filtrarlo y a traerlo, a aplicarlo a la vista de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cuando leemos pasajes de pactos, pues como hemos visto, apuntar cómo en Jesucristo se cumplen todos los pactos. Las profecías, Génesis 49, 8, 10 es la profecía de Jacob sobre Judá, ¿no? De que de él pues tendrá el cetro y de ahí nacería el Mesías. Lo que alguna vez lo hemos hablado, tipos, figuras de Jesucristo, ¿qué es esto? Bueno, en Romanos 5:14 habla de que Adán era figura de Jesucristo, ¿no? Igual que el pecado entró por un hombre, también la salvación vendría por un hombre y este es Jesucristo. Bueno, pues en el griego esa palabra figura se llama tipo. Entonces oiréis alguna vez de tipos de Cristo y Jesucristo es el antitipo. Bueno, es simplemente eso. Es una conexión histórica entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento con hechos, personas, cosas semejantes del Nuevo Testamento. Hablamos en su día del Melquisedec o la Pascua, ¿no? La Pascua que vemos en Éxodo, cómo apunta a una Pascua como es el derramamiento de sangre por Jesucristo, que Jesucristo murió justamente en esa Pascua, ese derramamiento de sangre, ese sacrificio por nosotros, ¿no? Mandamientos, cuando leemos mandamientos del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo, debemos pensar que necesitamos a Jesucristo para cumplirlos, ¿no? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para cumplirlos. No que por cumplirlos vamos a ser salvos, sino que al cumplirlos agradamos, obedecemos a Dios, pero no somos suficientes para cumplirlos perfectamente si no fuera por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿no? Y esto nos ayuda a evitar caer en el puro moralismo, legalismo, tienes que hacer, que a veces pues se nos olvida la gracia y la misericordia de Dios con nosotros y cómo Jesucristo pagó ya por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los problemas, ¿no? Cuando leemos esos problemas que existen en la historia del Antiguo Testamento, jueces, reyes, lo que nos muestran es la necesidad que tiene la humanidad
de un rey, de un salvador. Y luego las promesas que podemos encontrar, como todas las promesas las podemos alcanzar gracias a Cristo. Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más, alguna duda, comentario, aportación. Voy a comentar algo. Por supuesto. No, solamente que pensando en todo lo que estamos estudiando, hay algunas conclusiones que son bastante prácticas, ¿no? Que nos ayudan a entender muchas veces el pasaje bíblico. Y la primera es que Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos, ¿cierto? Y que un pacto, como hemos dicho, tiene los dos lados. Tiene el lado de Dios que cumple siempre, pero tiene nuestra parte también. Y eso me parece muy interesante tenerlo presente, ¿no? Gracias, sí, perfecto. Gracias. De la Biblia, ¿no? Vale, era eso. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias, efectivamente. Y aún más, como dices tú, Dios siempre es fiel y somos nosotros que permanecemos infiel por su gracia. Y como muchas veces con el pacto de Abraham, ¿no? Él mismo se compromete a cumplirlo, porque nosotros, ya ves, si en nosotros tuviera la esperanza de cumplirlo, malo está. Salvador.